Hola amigos, en esta sesión vamos a profundizar en un par de conceptos que hemos revisado informalmente en las sesiones anteriores mientras hacíamos la exploración visual de histogramas y de gráficos de caja, y vamos a aprovechar para sugerir algunas fórmulas para calcular estos coeficientes asociados a los conceptos que voy a aclarar ahora. Bueno, lo primero es, hemos estado revisando histogramas varios y gráficos de cajas varios en la sesión de la última clase. En R yo hice gráficos de algunas variables de ejemplo. Teníamos la variable pago a los gerentes, teníamos la variable edad de la madre cuando su primer hijo nació, teníamos la variable temperatura en el estado de Vermont y otras. Y lo que hemos discutido hasta ahora es que es muy importante que usted se fije en la forma que tiene la distribución de los datos. Y para esto usted se ayudaba de los histogramas. En la sesión anterior a esa, en aquella que discutimos la utilidad de medias o medianas, mencioné en la última parte que según la distribución que usted tenga en sus datos, usted va a decidir si es mejor reportar una media o una mediana. Entonces, para recordarle también de paso eso, habíamos dicho que usted podría encontrarse cuando haga análisis de datos con curvas parecidas a esta, con curvas parecidas a esta o con curvas parecidas a esta. Antes que nada, estos extremos de las curvas se llaman colas. Esta es la cola izquierda y esta es la cola derecha. También había mencionado que cuando se tiene una curva como esta, aquí en el medio va a coincidir el valor de la media, el valor de la mediana y el valor de la moda. Pero en curvas como esta ya no se da esta coincidencia. Cuando usted tenga una curva como esta, en estos casos el valor del promedio siempre va a ser menor al valor de la mediana. Es decir, cuando usted calcule los promedios y las medianas, el promedio estará siempre en un punto menor que el valor de la mediana. En curvas como esta, en cambio, siempre el valor del promedio va a ser mayor al valor de la mediana. Es decir, cuando usted grafique el promedio o la mediana, va a encontrarse que el promedio está en algún punto más alto. Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente darles nombres a estas curvas y darles nombres a las distribuciones que observamos cuando hacemos los gráficos de histograma. Entonces, cuando usted se encuentre con una curva como esta curva es simétrica. Y a lo que se refiere es que la distancia que hay del centro para la derecha es la misma que la distancia que hay del centro a la izquierda. Es decir, de aquí a la derecha, esta área es la misma que hay de aquí a la izquierda. Por eso es simétrica. Son iguales en ambos lados. Acá, en cambio, ya no se puede observar esa simetría, porque hay una cola más larga que la otra. En este caso es la cola izquierda más larga. En este caso es la cola derecha que es más larga. Entonces, simplemente le vamos a llamar a esta curva asimétrica con sesgo a la izquierda, porque la cola izquierda es más larga que la cola derecha. A esta curva de acá entonces simplemente le vamos a llamar asimétrica con un sesgo a la derecha, porque en este caso es la cola derecha la que es más larga que la cola izquierda. Eso entonces es la asimetría. Cuando usted hace una exploración visual de los datos, a veces puede suceder que los criterios subjetivos van a variar.
Por ejemplo, usted puede observar un sesgo más pronunciado que el que observa su compañero. Entonces, para estos casos vamos a confiar en el cálculo de un coeficiente que justamente refleja qué tan asimétrica es la curva o qué tanto sesgo hay en esta curva. Y esto se llama el coeficiente de sesgo. Entonces, el coeficiente de sesgo, CS usualmente, no es más que 3 veces la diferencia que hay entre el valor del promedio y el valor de la mediana. Todo esto dividido para el valor de la desviación estándar. Entonces, reglas de interpretación. Cuando su coeficiente de sesgo es igual a 0, decimos que tenemos una curva simétrica. Hay una curva simétrica. Una curva como esta. Note que si es que el valor del promedio coincide con el valor de la mediana, esto se hace 0. Por lo tanto, el coeficiente también da 0. Entonces usted solamente tiene reflejado que hay simetría en su curva. Cuando este coeficiente de sesgo es menor a 0, vamos a observar un sesgo a la izquierda. Es decir, tendrá una curva parecida a esta, con una cola izquierda más larga que la cola derecha. Cuando su coeficiente de sesgo sea mayor a 0, simplemente hay un sesgo derecho o un sesgo a la derecha. Es decir, en estos casos tiene una curva como esta, en la cual la cola derecha es más larga que la cola izquierda. Entonces, eso respecto al sesgo o a la simetría. Recuerde que esto es importante porque cuando usted tiene una curva como esta, o en general cualquier curva que no se parezca a esta, usted tiene que examinar sus datos con mucho cuidado porque puede darse el caso de que en esas curvas el promedio no sea la mejor forma de describir a su conjunto de datos. Te le pido que recuerde el ejemplo de un video anterior en el cual decíamos que se sube Bill Gates al bus y usted saca el promedio de la riqueza. Y cuando se sube Bill Gates al bus, todos somos millonarios, en promedio. Pero es que el promedio es un valor inadecuado para describir a un conjunto de datos con un sesgo tan grande. Si usted graficaría hiciera un histograma de este ejemplo que yo le di del bus, va a encontrarse seguramente que hay muchas barras como más o menos como esto, y luego muy acá estaría el Bill Gates. Por lo tanto, si yo trazo un contorno de esto, tengo una curva con un sesgo derecho enorme. Por lo tanto, el promedio ya no es un buen descriptivo de nuestro conjunto de datos. Eso respecto a la asimetría o al sesgo. Hay una medida más que tenemos que explorar, que es el apuntamiento. Entonces, considere que este ejemplo, suponga que yo voy a los 3 cursos que tengo a cargo para esta materia y estoy solamente recogiendo la edad de los participantes. Vamos a suponer que en el grupo 2, supongamos que el promedio de edad es igual a 20 años y la desviación estándar es igual a 2 años. Supongamos que en el grupo 3 el promedio de edad también es 20 años, pero la desviación estándar es igual a 3 años. Y supongamos que en el grupo 5 el valor de la edad en promedio es también 20 años, pero la desviación estándar es 1 año. Ahora, en la siguiente sesión vamos a explorar un concepto que se llama la normalidad, pero la edad es una de esas variables que en el mundo natural tienen una distribución como esta. Entonces, lo que yo voy a hacer es ahora graficar esto. Y suponga que cuando hago el gráfico, tengo que, por el caso del grupo 2, algo parecido a esto. Grupo 2. Cuando yo grafique la curva del grupo 3,
Como la dispersión es más alta, simplemente significa que la diferencia que hay entre las observaciones de su promedio es más grande, porque eso simplemente es lo que mide la dispersión, la desviación estándar, qué tan alejados están sus datos de la media. Por lo tanto, como en este grupo 3 hay una dispersión más grande, tendré una curva parecida a esta. Y finalmente para el grupo 5, el promedio es igual a 20, pero la dispersión es 1, o sea, es menor a las otras curvas. Como la dispersión es 1, cuando yo grafique esto, tendré algo parecido a esto. Y esto es el grupo 5. Note que en los tres casos, aquí en el centro, tengo el valor del promedio, que para los tres ejemplos es 20 años. Pero esta dispersión lo que hace es que cambie esta forma de la curva. No le afecta tanto al sesgo en este ejemplo, sino que le afecta más a qué tan plana o qué tan empinada es la distribución. Y eso se llama kurtosis o apuntamiento. Kurtosis o también apuntamiento. ¿Qué tan plana o qué tan empinada es una curva? Una curva más plana está reflejando más dispersión de los datos, mientras que una curva más empinada, como esta, como el grupo 5 en negro, refleja una menor dispersión de los datos. Entonces, otra vez, yo podría hacer una exploración visual en este caso, y quizá en este ejemplo yo hice unos gráficos que claramente se distinguen unos de los otros. Sin embargo, también hay una forma de reflejar esta kurtosis o este apuntamiento con un coeficiente. La fórmula en realidad es bastante sencilla también. La kurtosis o K o también G2, le ponen algunos textos y algunos softwares, es lo mismo. Se calcula con la sumatoria de la diferencia de cada observación menos el promedio elevado a la cuarta, y esto dividido para la desviación estándar a la cuarta por n. Por último nos falta bautizarles a estas curvas. Una curva como la del grupo 2 también se llama una curva mesocúrtica. Una curva como la del grupo 3, que es más plana, también se le llama platicúrtica. Y una curva como la del grupo 5, que es más empinada, también se le llama leptocúrtica. Entonces, para saber si la curva de mis datos es mesocúrtica o platicúrtica o leptocúrtica, voy a calcular este coeficiente de apuntamiento o de kurtosis. En algunos textos o software, reitero, se le pone como K, en otros G2, en otros directamente kurtosis. Yo lo voy a poner ahora como G2. Ahora, cuando su coeficiente de kurtosis es igual a 3, decimos que tenemos una curva mesocúrtica. Es decir, que no es ni muy empinada ni tampoco muy plana. Cuando este coeficiente es menor a 3, se dice que tenemos una curva platicúrtica. Es decir, es una curva un poquito más plana. Esta es más plana que esta. Como el grupo 3 tiene una curva más plana que la del grupo 2. Y finalmente, cuando G2 es mayor a 3, tenemos una curva leptocúrtica. Es decir, un poco más empinada, como la del grupo 5 en el ejemplo. Esto es importante, reitero, porque las curvas más planas reflejan mayor dispersión, mientras que las curvas más empinadas
reflejan menor dispersión. Por último, estoy adjuntando un pequeño ejemplo en el cual simulo datos con diferentes desviaciones y grafico un histograma para que vea cómo esta dispersión más alta se refleja en los histogramas.